Imagina que una mentira piadosa te lleva a descubrir la verdad más increíble de tu vida. ¿Qué harías si tu mundo se pusiera patas arriba en una sola noche? Esta es la historia de Sofía, una joven que solo buscaba un trabajo para salvar a su madre, pero que encontró un destino que jamás habría soñado. Prepárate para una montaña rusa de emociones, porque a veces, la realidad supera por completo a la ficción. Quédate hasta el final para descubrir un giro que te dejará sin aliento. Nuestra historia comienza en el bullicioso corazón de Madrid. Sofía es una joven brillante que estudia económicas a distancia en la UNED, pero sus sueños de futuro están en pausa. Toda su energía se centra en cuidar de su madre, Pilar, una mujer que trabajó toda su vida como dependienta y que ahora sufre una grave trombosis que apenas le permite caminar. Necesita una operación urgente, una operación que Sofía no puede permitirse. Por otro lado, conocemos a Javier, un joven y ambicioso empresario que acaba de arriesgarlo todo comprando una empresa al borde de la quiebra. Instalado en su nueva oficina en una de las 4 torres, lucha contra la vieja guardia de la compañía, los plazos ajustados y las deudas heredadas. No sabe que la persona que le ayudará a salvar su empresa, y quizás su corazón, está a punto de entrar en su vida con una fregona en la mano. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a producto de limpieza en el pasillo de la planta 32. Sofía empujaba su carro con la mirada fija en el suelo de mármol pulido. Llevaba 3 semanas en la empresa, y ya sentía el peso del desprecio colectivo. De repente, una voz burlona la detuvo. ¡Tú! ¡La de la fregona! Era Carlos, uno de los ejecutivos junior, con una sonrisa maliciosa en los labios. Parece que se te ha olvidado un sitio. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Carlos volcó deliberadamente el resto de su café con leche sobre el suelo impecable. El líquido oscuro se extendió como una mancha de humillación. Las risas ahogadas de sus compañeros resonaron en el silencio del pasillo. Sofía apretó la mandíbula, sintiendo cómo la rabia y la impotencia le quemaban por dentro. Sin decir una palabra, dio media vuelta para coger la fregona. Era solo una mancha más que limpiar, una humillación más que tragar. Desde el interior de su despacho acristalado, Javier observó la escena. Su mandíbula se tensó. Había comprado la empresa para construir algo nuevo, no para heredar la cultura tóxica que la había llevado a la ruina. Veía a diario esas dinámicas de poder, esas pequeñas crueldades que envenenaban el ambiente. Y esa chica, Sofía, siempre recibía la peor parte. La recordaba perfectamente de la entrevista. Recordaba la frialdad con la que la trató Isabel, la directora de recursos humanos. Y recordaba la chispa de determinación en los ojos de la joven. Había algo en ella, una dignidad silenciosa que se negaba a ser aplastada. Ver a Carlos, un empleado mediocre cuya única habilidad era adular a los de arriba, humillarla de esa manera, fue la gota que colmó el vaso. Javier se levantó de su silla. Era hora de dejar claro quién mandaba ahora. Sofía escurrió la fregona en el cubo con una fuerza que no sabía que tenía. El chapoteo del agua sucia era el único sonido que rompía el tenso silencio. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda, mientras limpiaba la mancha de café. Cada pasada de la fregona era un esfuerzo por borrar no solo el líquido, sino también la vergüenza que le ardía en las mejillas. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Eran como hienas, esperando a que el león terminara con su presa. Terminó de limpiar y se dirigió a su pequeño cuarto de almacenamiento, un armario sin ventanas que era su único refugio. Se apoyó contra la puerta cerrada, respirando hondo, tratando de contener las lágrimas. Se repetía a sí misma el motivo por el que estaba allí. Su madre. Esa palabra era su ancla, su armadura contra el desprecio diario que tenía que soportar en aquel infierno de cristal y acero. Su mente viajó 3 semanas atrás, al día de la entrevista. Recordaba el nudo en el estómago al entrar en aquella oficina imponente. Isabel, la jefa de recursos humanos,
La examinó de arriba abajo con una mirada que la desnudó por completo. La mujer, vestida con un traje impecable y perfumada, con un aroma caro y abrumador, representaba todo lo que Sofía no era. Sus uñas rojas, perfectamente cuidadas, tamborileaban sobre la mesa de caoba mientras leía su currículum con una mueca de desdén. Así que, sin experiencia, estudios a distancia, ¿y pretendes que te contratemos?, dijo Isabel, con la voz cargada de un sarcasmo helado. Sofía sintió cómo se encogía en la silla, incómoda bajo el peso de aquel juicio implacable. Solo quería una oportunidad, una forma de ganar el dinero para la operación de Pilar. Honestamente, no lo sé. Es mi primera entrevista, respondió Sofía, intentando que su voz no temblara. Sé que puedo trabajar duro, aprendo rápido y soy responsable. Solo necesito que alguien me dé una oportunidad. Sus palabras parecieron rebotar contra un muro de indiferencia. Isabel soltó una risa corta y seca. Querida, aquí no damos oportunidades. Contratamos profesionales. No somos una ONG. ¿Por qué crees que una empresa como la nuestra debería contratarte a ti? ¿Qué puedes ofrecernos, aparte de buenas intenciones? Cada palabra era un pequeño dardo envenenado. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se obligó a mantener la compostura. La imagen de su madre, postrada en el sofá, le dio fuerzas para no derrumbarse. Tenía que conseguir ese trabajo, costara lo que costara. Justo cuando Isabel iba a dar por terminada la humillante entrevista, la puerta del despacho se abrió. Era Javier. Isabel, necesito los informes de... Se detuvo al ver a Sofía, notando la tensión en el aire. Disculpe, estoy en medio de una entrevista, señor Serrano, dijo Isabel, claramente molesta por la interrupción. Javier miró a Sofía, que tenía los ojos enrojecidos, y luego a Isabel, cuya expresión era de pura prepotencia. ¿Qué puesto solicita?, preguntó Javier directamente a Sofía. El de personal de limpieza, susurró ella. Javier asintió lentamente. Perfecto. Necesitamos gente con ganas de trabajar. Isabel, prepara el contrato. Empieza mañana. La cara de Isabel era un poema. La furia y la incredulidad luchaban en su expresión. Sofía no podía creerlo. En un instante, el hombre que acababa de entrar había cambiado su destino. El flashback se desvaneció, dejando a Sofía de nuevo en el presente, en su pequeño cuarto oscuro. Esa tarde, al final de su turno, Sofía recogió sus cosas, ansiosa por escapar de aquel ambiente opresivo. Mientras se dirigía al ascensor, el corpulento guardia de seguridad del vestíbulo la interceptó. «Un momento, por favor. ¿Le importaría enseñarme el bolso?», dijo con una voz monótona y oficial. Sofía, sorprendida, asintió y le entregó su mochila. El guardia la abrió y empezó a registrar su contenido con parsimonia. Sacó su monedero, las llaves, un libro de la universidad y, de repente, una carpeta de cartón que Sofía no había visto en su vida. ¿Y esto?, preguntó el guardia levantando una ceja y sacando la carpeta. La abrió y dentro había un fajo de documentos confidenciales. El corazón de Sofía se detuvo. Eso no es mío. Se lo juro, balbuceó, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. Sofía fue escoltada de vuelta a la planta 32, al despacho de Javier. Se sentía como una criminal, con la mirada acusadora del guardia de seguridad clavada en su nuca. Cuando entró, Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. Sobre su mesa descansaba la maldita carpeta. «No he sido yo, señor Serrano. Se lo juro por lo que más quiero. Alguien ha tenido que ponerlo en mi bolso», dijo Sofía, con la voz rota por la angustia. Se sentía atrapada en una pesadilla. El trabajo que tanto le había costado conseguir se le escapaba de las manos por una trampa cruel. Estaba a punto de perderlo todo, y con ello, la única esperanza para su madre. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente rodaron por sus mejillas. Javier se giró lentamente y la miró. No había acusación en sus ojos,
sino una calma que la sorprendió. «Te creo, Sofía», dijo en voz baja. El alivio que sintió Sofía fue tan inmenso que casi se le doblaron las rodillas. «Estos son informes financieros muy importantes. Quienquiera que haya hecho esto, intentaba vendérselos a la competencia», explicó Javier, señalando los papeles. «Y quería usar a la persona más improbable como chivo expiatorio». Se acercó a su escritorio y pulsó un botón en el intercomunicador. «Paco, sube a mi despacho, por favor, y trae las grabaciones de seguridad del pasillo de esta tarde». Javier sabía perfectamente quién podía estar detrás de aquello. La arrogancia de Isabel le había hecho cometer un error. Y él estaba a punto de usarlo para limpiar la empresa de una vez por todas. Paco, el jefe de seguridad, un ex policía nacional con más intuición que años de servicio, entró en el despacho. Abrió su ordenador portátil y, en pocos clics, la grabación del pasillo apareció en la pantalla. Avanzaron la imagen hasta la hora en que Carlos había derramado el café. Vieron a Sofía limpiar, vieron cómo se iba a su cuarto, y entonces la vieron a ella. Isabel, mirando a ambos lados del pasillo desierto, se acercó sigilosamente al carro de limpieza donde Sofía había dejado su mochila abierta. Con un movimiento rápido y furtivo, deslizó la carpeta dentro y se alejó con aire de suficiencia. La prueba era irrefutable. La expresión de Javier se endureció. «Paco, convoca a todo el personal del departamento de administración en la sala de juntas. Ahora mismo», ordenó con una voz gélida. La hora del juicio había llegado. La sala de juntas estaba en silencio. Todos los empleados cuchicheaban, preguntándose el motivo de la reunión urgente. Javier entró, seguido por Sofía, que se mantuvo en un segundo plano, sintiéndose fuera de lugar. Isabel estaba en el centro del grupo, con su habitual aire de superioridad. Javier no se anduvo con rodeos. Proyectó el vídeo en la gran pantalla de la pared. La imagen de Isabel metiendo la carpeta en el bolso de Sofía llenó la sala. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. La cara de Isabel pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. «Esto es un montaje, una manipulación», gritó, pero su voz sonaba hueca y desesperada. «Isabel, estás despedida», dijo Javier, con una calma aterradora. «Y tú también, Carlos», añadió, mirando al joven ejecutivo que ahora parecía querer que se lo tragara la tierra. «La puerta está ahí. No quiero volver a veros en este edificio». El silencio que siguió a la salida de Isabel y sus acólitos fue denso. La atmósfera en la oficina había cambiado para siempre. Uno a uno, los empleados volvieron a sus puestos, evitando la mirada de Javier y Sofía. Cuando la sala se quedó vacía, Sofía se acercó a Javier. «Gracias», susurró. «No tenías por qué creerme». Javier la miró y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Vi cómo te trataba en la entrevista, y he visto cómo te han tratado estas semanas. Las personas que necesitan humillar a otros para sentirse importantes no son de fiar. Tú, en cambio». Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. «Tú tienes integridad, Sofía, y eso vale más que cualquier currículum». En ese momento, entre los dos nació un vínculo invisible, una conexión forjada en la injusticia y el respeto mutuo. Pasaron varias semanas. La tensión en la oficina disminuyó y Sofía pudo trabajar en paz. Una noche, mientras hacía su ronda final, vio la luz del despacho de Javier encendida. Entró para vaciar la papelera y lo encontró rodeado de papeles, con la cabeza entre las manos y una expresión de pura frustración. «¿Problemas, señor Serrano?», preguntó tímidamente. Javier levantó la vista, parecía agotado. «Llámame Javier, por favor. Y sí, problemas. Estos números no cuadran. Llevo horas intentando encontrar un error en las proyecciones y no hay manera. O me equivoco yo, o esta empresa se va al garete en 6 meses». El peso del mundo parecía estar sobre sus hombros. Sofía sintió un impulso de ayudarlo. Pero ¿qué podía hacer ella, una simple limpiadora?
Sofía se acercó con cautela al escritorio. Sus ojos, acostumbrados a buscar la suciedad, se posaron en la hoja de cálculo. Durante un segundo, escaneó las columnas de cifras y las complejas fórmulas. Su cerebro, entrenado en las clases de econometría de la UNED, procesó la información a una velocidad asombrosa. Y entonces lo vio. Un error sutil, una variable mal aplicada en una fórmula de amortización que estaba desvirtuando todo el resultado. «Perdona mi atrevimiento, Javier», comenzó con voz vacilante, «pero creo que el error está aquí. Has aplicado un tipo de interés simple en lugar de compuesto para el cálculo de la deuda a largo plazo». Señaló con el dedo la celda exacta. Javier miró la fórmula, luego a Sofía y de nuevo a la fórmula. Sus ojos se abrieron de par en par. La incredulidad se apoderó de su rostro. Javier recalculó las cifras con la corrección de Sofía. El resultado cambió drásticamente. El panorama ya no era desolador, sino desafiante, pero viable. Miró a Sofía como si la viera por primera vez. ¿Cómo lo has sabido? Ella se encogió de hombros, un poco avergonzada. Estudio económicas. Él se quedó en silencio un momento, asimilándolo. Sofía, ¿quién eres realmente?, preguntó con una mezcla de asombro y admiración. Entonces, por primera vez, ella le abrió su corazón. Le habló de su madre Pilar, de la enfermedad, de la operación que necesitaban pagar. Le habló de sus estudios nocturnos, de sus sueños de ser analista financiera, sueños que parecían cada vez más lejanos. Javier escuchaba, fascinado por la fuerza y la inteligencia que se escondían detrás de su tímida apariencia. Mientras ella hablaba, Javier sintió una profunda conexión. Él también estaba luchando contra la adversidad, arriesgándolo todo por un sueño. Vio en ella un reflejo de su propia tenacidad. «Yo tampoco lo he tenido fácil», confesó él. «Esta empresa fue mi gran apuesta. Todo el mundo me dijo que estaba loco por comprar un barco que se hundía. A veces pienso que tienen razón». Por un momento, el exitoso empresario desapareció, dejando ver al hombre vulnerable que había debajo. Hablaron durante más de una hora, compartiendo miedos y esperanzas. La barrera entre jefe y empleada se disolvió por completo, dejando en su lugar una complicidad inesperada y genuina. Sofía se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía de verdad. De repente, el móvil de Javier vibró sobre la mesa, rompiendo la magia del momento. Él miró la pantalla y su expresión cambió. «Hola, cariño», dijo al contestar. Sofía sintió una punzada en el pecho. La palabra cariño resonó en la habitación, levantando un muro invisible entre ellos. Se sintió estúpida, fuera de lugar. Rápidamente, recogió sus cosas de limpieza. «Bueno, ya es tarde. Te dejo trabajar», murmuró una despedida y salió del despacho sin mirar atrás, cerrando la puerta con cuidado. La conexión que había sentido momentos antes se hizo añicos. Él tenía su vida, una vida en la que ella, la chica de la limpieza, no tenía cabida. La cruda realidad la golpeó con fuerza, dejándola con un amargo sabor a desilusión. Al día siguiente, los rumores volaban por la oficina. La secretaria de Javier, una experta en cotilleos, no tardó en poner a Sofía al día. ¿No lo sabías? Javier está prometido. Se casa con Laura Valcárcel, la hija del dueño de la constructora. Llevan años juntos. Es la boda del año en el círculo empresarial. Cada palabra era como una pequeña daga. Sofía asentía, fingiendo un interés casual, mientras por dentro su corazón se encogía. Así que esa era la historia. Un hombre rico y exitoso prometido a una mujer rica y exitosa. Un cuento de hadas del que ella nunca podría formar parte. Decidió que lo mejor era mantener las distancias. A partir de ese día, se limitó a hacer su trabajo, evitando cualquier contacto con Javier que no fuera estrictamente necesario, tratando de proteger su tonto y vulnerable corazón. Pasó una semana, y el ambiente en la oficina volvió a enrarecerse. Javier estaba irreconocible.
Caminaba por los pasillos con el ceño fruncido, hablaba con monosílabos, y su energía positiva había desaparecido por completo. Todos lo notaron y empezaron a especular. ¿Problemas con la empresa? ¿Con su prometida? Una tarde, Sofía estaba limpiando el pasillo cerca de su despacho, cuando lo oyó lanzar algo contra la pared. El sonido de un cristal rompiéndose la sobresaltó. Dudó un instante, pero la preocupación pudo más que su propósito de mantener las distancias. Llamó suavemente a la puerta y entró. Lo encontró de espaldas a ella, mirando por la ventana, con los hombros hundidos por el peso de una derrota invisible. Un marco de fotos roto yacía en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía en voz baja. Javier se giró, y ella vio la desolación en sus ojos. Parecía un hombre completamente roto. La encontré, con mi mejor amigo, dijo con la voz ahogada. Laura, me ha estado engañando durante meses. Las palabras salieron con una mezcla de rabia y dolor profundo. Sofía se quedó sin aliento. Se acercó instintivamente y recogió los trozos de cristal del suelo. Era una foto de él, y una mujer rubia y sonriente, la prometida perfecta. Lo siento mucho, Javier, dijo sinceramente. No había alegría en su corazón por la desgracia ajena, solo una profunda empatía por el dolor que él estaba sintiendo. Se sentó en silencio a su lado, ofreciéndole la única cosa que podía, su compañía. Después de un largo silencio, Javier habló de nuevo, pero su tono era diferente, cargado de una nueva ansiedad. Y para colmo, tengo un problema aún mayor. Explicó que en 2 días tenía la cena más importante para el futuro de la empresa. Venían unos inversores de Barcelona, gente muy tradicional y conservadora. Llevaba meses negociando con ellos, y la cena era el último paso para cerrar un trato millonario que salvaría la compañía. El problema es que son muy familiares. Insistieron en conocer a mi prometida. Les hablé tanto de Laura. Y ahora, ¿qué hago? Si me presento solo después de haberles dicho que iría con ella, pensarán que soy inestable, un mentiroso. Perderé toda mi credibilidad. El pánico era evidente en su voz. El destino de su empresa pendía de un hilo. Javier se levantó y empezó a caminar por el despacho como un león enjaulado. De repente, se detuvo y se giró hacia Sofía. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad desesperada. Sofía, necesito que me ayudes. Ella lo miró sin entender. Ven conmigo a esa cena. Finge que eres mi prometida, solo por una noche. Nadie te conoce, son de Barcelona. Sonreirás, serás encantadora, y después, cada uno a su casa. Por favor, Sofía. El futuro de esta empresa, de todos los que trabajan aquí, depende de ello. La propuesta era tan descabellada que Sofía se quedó sin palabras. Ella, la limpiadora, haciéndose pasar por la prometida de un millonario, era una locura, una idea sacada de una película mala. Pero la desesperación en la mirada de Javier era tan real, tan palpable, que no pudo negarse. La tarde siguiente se convirtió en un torbellino surrealista. Javier la llevó a la calle Serrano, el corazón del lujo madrileño. No te preocupes por el dinero, la empresa paga, dijo, intentando aligerar el ambiente. Entraron en una boutique exclusiva donde Sofía nunca se habría atrevido ni a mirar el escaparate. Se sintió como un pez fuera del agua, mientras una dependienta elegantísima le mostraba vestidos que costaban más de lo que ganaba en un año. Se probó uno tras otro, sintiéndose disfrazada. Pero entonces, se probó un vestido azul noche, de seda, sencillo pero increíblemente elegante. Al mirarse en el espejo, por primera vez, no vio a la limpiadora. Vio a una mujer sofisticada y hermosa. Javier, que la esperaba fuera del probador, se quedó sin palabras al verla. «Ese es», dijo con una voz casi reverente. Llegaron a un restaurante exclusivo en el barrio de Salamanca. El interior era un derroche de lujo silencioso. Manteles de lino, copas de cristal fino y un suave murmullo de conversaciones importantes.
Javier le puso una mano en la espalda para guiarla, y Sofía sintió un escalofrío. Estaba nerviosa, aterrorizada de cometer un error, de que alguien descubriera el fraude. Los inversores ya estaban en la mesa. Eran dos hombres mayores, de aspecto serio, acompañados por sus esposas, dos mujeres enjolladas que la examinaron con una curiosidad fría. Javier hizo las presentaciones con una naturalidad asombrosa. «Os presento a Sofía, mi prometida». Ella sonrió, esperando que su sonrisa no pareciera una mueca de pánico. La noche acababa de empezar, y ya sentía que estaba actuando en la obra de teatro más peligrosa de su vida. La conversación giró en torno a finanzas y negocios. Sofía permaneció en silencio, asintiendo y sonriendo cuando era apropiado, tal como Javier le había indicado. Las esposas de los inversores hablaban entre ellas de viajes y compras, ignorándola por completo. Se sentía como un simple adorno, una pieza más en el decorado de aquella farsa. «Solo tenemos que esperar a Miguel Ángel. Es el socio principal. Sin su visto bueno no hay trato», comentó uno de los hombres. Sofía pidió una ensalada, temiendo que si pedía algo más complicado, los nervios le hicieran derramarlo todo. El tiempo pasaba lentamente, y cada minuto que pasaba en aquella mesa se sentía como una hora. Solo quería que la noche terminara para poder volver a su vida real, a su mundo seguro. De repente, una voz potente y carismática resonó desde la entrada. «Amigos, perdonad la tardanza. El tráfico de Madrid es un infierno». Un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con un traje a medida, se acercaba a la mesa con una energía arrolladora. Era Miguel Ángel. Saludó a todos con familiaridad, y luego sus ojos se posaron en Sofía. Y entonces, ocurrió. El color desapareció de su rostro. La sonrisa se congeló en sus labios. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. La copa de vino que un camarero le ofrecía casi se le cae de la mano. Se quedó mirando a Sofía, con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. El ambiente festivo de la mesa se evaporó, reemplazado por una tensión desconcertante y pesada. Todos se giraron para mirar a Sofía, preguntándose qué había en ella para provocar tal reacción. «Ángela», susurró Miguel Ángel con la voz ahogada. El nombre flotó en el aire, cargado de un dolor antiguo. Javier reaccionó rápidamente. «Miguel Ángel, ¿te encuentras bien? Te presento a Sofía, mi prometida». Pero el hombre no parecía escucharlo. Sacó su cartera del bolsillo de la chaqueta y, con manos temblorosas, extrajo una fotografía gastada. La puso sobre la mesa. Era la foto de una joven que podría haber sido la gemela idéntica de Sofía. Mismos ojos oscuros, misma sonrisa, incluso el mismo lunar diminuto junto al labio. «Mi hija, Ángela», dijo Miguel Ángel con la voz rota. «Falleció en un accidente hace un año». La cena de negocios se había transformado en un drama personal e inesperado. Sofía miraba la foto, luego a Miguel Ángel, y sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella noche, la mentira que había venido a contar estaba a punto de desvelar una verdad que nunca imaginó. El resto de la cena fue una neblina. Los negocios quedaron olvidados. Miguel Ángel no apartó la vista de Sofía, haciéndole preguntas sobre su vida, su infancia, sus padres. Cada respuesta parecía aumentar su agitación. La similitud era demasiado grande para ser una coincidencia. Al final de la noche, insistió. «Tenemos que hacernos una prueba de ADN. Tengo que saberlo». La semana siguiente fue la más larga en la vida de Sofía. Miguel Ángel pospuso su regreso a Barcelona, y los tres, Javier, Sofía y él, se encontraron en el despacho de Javier para recibir los resultados. El hombre sostenía el sobre cerrado con manos temblorosas. Sofía contenía la respiración. Una parte de ella deseaba con todas sus fuerzas que fuera verdad, encontrar una familia, un padre. Miguel Ángel rasgó el sobre, desdobló el papel y leyó. Su rostro se descompuso. «Negativo», dijo, con la voz hueca. «No eres mi hija».
La decepción fue como un golpe físico, para todos. Tiene que ser un error, dijo Miguel Ángel, negándose a aceptarlo. La esperanza se había arraigado tan profundamente en él, que la realidad era insoportable. Javier, viendo el dolor en los ojos de ambos, intervino. Sofía, solo queda una cosa por hacer. Tienes que hablar con tu madre. La idea aterrorizó a Sofía. Pilar estaba delicada. Una conmoción así podría ser terrible para ella. Pero Javier tenía razón. Era la única persona que podía tener respuestas. Esa misma tarde, fueron a su casa en Vallecas. Sofía entró sola primero. Encontró a su madre en el sofá, como siempre. Con el corazón en un puño, le hizo la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. «Mamá, ¿quién es mi padre? Necesito saber la verdad». Pilar la miró, y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Había llegado el momento que siempre había temido. «Ay, hija mía», suspiró Pilar, y las lágrimas empezaron a brotar. «Tú eres lo más importante de mi vida, pero yo no soy tu madre biológica». La confesión cayó como una bomba en el pequeño salón. Pilar le contó que la había adoptado cuando era apenas un bebé de un orfanato de Zaragoza. La habían encontrado abandonada en la puerta una noche de invierno. No había papeles, ni nombres, ni rastro de su origen. Pilar, que no podía tener hijos, se enamoró de ella al instante y la adoptó, jurando darle todo el amor del mundo. Sofía escuchaba, sintiendo cómo toda su identidad se desmoronaba. La mujer que la había criado, que era su todo, no era su madre. Y ella era una niña abandonada, un misterio. Salió de la casa aturdida y les contó la verdad a Javier y a Miguel Ángel, que esperaban en el coche. El rompecabezas, en lugar de resolverse, se había vuelto aún más complicado. La revelación de Sofía encendió una nueva luz en la mente de Miguel Ángel. Zaragoza, repitió. Un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su memoria. Voló a Barcelona esa misma noche. La confrontación con su esposa, Carmen, fue brutal. Acorralada por las preguntas y las fechas que no cuadraban, Carmen se derrumbó y confesó la verdad que había ocultado durante más de 20 años. Antes de casarse con Miguel Ángel, tuvo un desliz y quedó embarazada. Aterrada, descubrió que esperaba gemelas. Dio a luz en secreto en una clínica de Zaragoza. Se quedó con una de las niñas, Ángela, a la que hizo pasar por hija de Miguel Ángel, y abandonó a la otra, a Sofía, en la puerta de un orfanato. El engaño era monstruoso. La vida de Miguel Ángel se vino abajo. Su amada hija no era suya, y su esposa le había mentido durante décadas. Pero en medio de la devastación, una certeza se abrió paso. Había encontrado a su otra hija. Aunque no fuera de su sangre, era la hermana gemela de Ángela, una parte de ella que había vuelto a la vida. Decidió divorciarse de Carmen y dedicar su vida a Sofía y a Pilar, pagando la operación y convirtiéndose en el padre que Sofía nunca tuvo. Javier, que había estado al lado de Sofía en todo momento, se dio cuenta de que su farsa se había convertido en un sentimiento real y profundo. Unas semanas después, en el mismo despacho donde todo comenzó, le pidió que fuera su prometida, pero esta vez, de verdad. Sofía, con una familia nueva e inesperada y el amor de su vida a su lado, por fin pudo empezar a soñar de nuevo. Su vida, que empezó con una mentira, había encontrado la más bella de las verdades. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado tanto como a nosotros, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees en el destino o piensas que todo es una simple coincidencia? Te leemos.